¿Cómo pasaron la Semana Santa? Como siempre. Bueno, aquellos que quizás se olvidaron, ¿sí? O aquellos que quizás no pudieron por la distancia, tuvimos 2 noches de gloria donde compartimos una palabra poderosa, pero en el plano espiritual, que creo yo que estos 2 días y hoy, incluyendo nuestras vidas, no va a ser la misma. Amén. En especial, yo he sentido durante esas 2 noches cómo las cadenas, ataduras que llevan años y años se rompían. Y como les hablé ayer, esas ataduras no se rompen al menos que usted le haga un clic. Usted diga, ahora entiendo. Hasta que usted no le caiga la ficha, lamentablemente va a seguir atado o atada a esa esclavitud. ¿Sí? Y yo creo que durante esas 2 noches el Señor nos habló de una manera muy clara, ¿sí? Donde en el plano espiritual he sentido cómo se rompían cadenas de esclavitud en la vida de cada uno de ustedes. Así que los que no pudieron venir, lamentablemente lo lamento, pero quiero avisarles que la próxima no falten, ¿sí? Porque pastor, estamos lejos. Sí, entiendo. Pero cuando uno pasa por una desesperación, ¿sí? No importa la distancia. Lamentablemente hoy vivimos en un tiempo donde hay mucha comodidad, ¿sí? Nos gusta estar cómodo. Pero debemos entender que la palabra de Dios es necesaria para nuestra. Miren, en algún momento usted, cuando venga a recibir palabra, una palabra, usted le puede cambiar la vida. Le puede cambiar la vida. Así que les animo para que escuchen la palabra, para que vengan y alaben al Señor. Amén. No caigamos en esa conformidad, ¿sí? Entiendo a aquellos que quizás viven lejos, que quizás no tienen colectivo, excepto a ellos, o quizás tienen edad para no poder venir, entiendo, excepto a ellos, pero yo creo que uno tiene que examinar su corazón, ¿sí? Porque la verdad, les digo algo, antes no había internet, antes no había tanto entretenimiento, que en casa nos aburríamos, ¿sí o no? Entonces, venir a escuchar la palabra de Dios era wow, era el entretenimiento. Estoy hablando de hace años atrás, ¿no? Pero hoy en día, el diablo también se encargó de distraernos de una manera tremenda con entretenimientos, dramas, ¿no? Internet, Netflix, que tiene, pero nos bombardean por todos lados para distraernos. Entonces, uno tiene que entender, captar en qué tiempo estamos viviendo y fortalecer, cultivar nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Bueno, ¿están preparados? Hoy tenemos una palabra poderosa. Yo siempre digo, me gusta hablar que la palabra de Dios es poderosa porque la palabra de Dios es poder, ¿no? Tiene el poder para transformar nuestras vidas. La palabra no es que transforma nuestro entorno, sino que primeramente transforma, tiene el poder de transformar nuestro corazón. Y cuando transforma nuestro corazón, nuestra perspectiva comienza a cambiar. Así que quiero que leamos Lucas capítulo 24, versículo, es un poco largo, les aviso, versículo 13 al 32. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 32. Y la versión que voy a leer es la traducción lenguaje actual. Y dice así:
Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús le preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente. Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en la cruz. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunos de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Miren toda esta información que habían recibido los discípulos, ¿no? Jesús les dijo, tan tontos son ustedes. Tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Una larga caminata tuvo que tener, ¿no? Para que Jesús comenzara a enseñar y a explicar los profetas y las leyes de Moisés. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto en el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? Palabra de Dios, amén y amén. Pregunto, ¿cuántos creen que Cristo ha resucitado? ¿De verdad lo creen? ¿O es solo en la Semana Santa? Bueno, yo ya había hecho el devocional con este pasaje, pero me gustó tanto y me llamó la atención porque cuando leía estos versículos me sentía tan identificado con estos dos discípulos. Porque estos dos discípulos habían caminado con Jesús durante 3 años y creyeron que grandes cosas iban a vivir, pero de repente su líder muere en una cruz tan frágil, tan débil, y están caminando desanimados, tristes, frustrados, desilusionados. Y creo que el desánimo más grande que uno puede experimentar es cuando no se cumplen nuestras expectativas. Cuando éramos chicos, nosotros le pedíamos, papá, yo quiero un juguete así, así, asá. Pero cuando te trajeron el juguete no era lo que vos habías querido. Y entonces un desánimo grande, ¿sí o no? De pronto te quieren presentar a un novio o una novia. ¿Viste la foto? No, en la foto hoy en día todos salen lindos, ¿no? Todo así, no sé, ojos grandes. Pero cuando viste en la cafetería y dijiste, ay Dios mío, un desánimo total, ¿no? Expectativa versus real. Y realmente nos desanima,
Porque también en la vida cristiana nos pasa lo mismo. Porque habías escuchado de que si ibas a la iglesia y que creías en Jesús, todas las cosas te iban a ir bien, ibas a prosperar, pero de pronto chocaste con la realidad, pasaste por dificultades y pruebas y no era lo que habías esperado. Entonces hay un desánimo en nosotros. Y Lucas capítulo 24 versículo 14, mire lo que dice: mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? ¿De qué están hablando por el camino? Los discípulos estaban hablando ¿de qué cosa? De la muerte, de cómo murió el Señor Jesús. Ellos estaban expectantes. Ellos pensaron de que Jesús iba a ser el libertador que el pueblo de Israel estaban esperando durante años. Pero de pronto, viendo esos milagros, viendo cómo el Señor obraba lo sobrenatural, pero de pronto muere en la cruz de una manera tan débil y tan frágil, sin poder. Y eso los desanima, les frustra, quedan desilusionados por la realidad que ellos estaban viendo. Y mientras iban a Emaús, estos dos discípulos comenzaban a charlar, a conversar. ¿Pero de qué estaban conversando? Estaban conversando de cosas de lo que había pasado Jesús. Ahora pregunto, ¿quieres trabajar con el desánimo? ¿Quieres trabajar con el desánimo? ¿Sí o no? ¿Quieres mejorar tu desánimo? ¿Quieres salir del desánimo? Revisa lo que hablas. Lo primero que él habla es apuntar: cuidado con las palabras, cuidado con las cosas que repites una y otra vez. De hecho, Jesús le pregunta: a ver, cuénteme, ¿qué pasó? Como si Jesús no supiera nada. A ver, contame qué pasó. Y ellos tienen la noticia de que Jesús había resucitado. Habían escuchado de parte de la mujer que vino y escuchó que Jesús no estaba en la tumba, que había resucitado, y que Pedro también y Juan también habían visto y que había escuchado las noticias de que Jesús había resucitado, pero deciden empezar a contar el hecho de la tristeza de que Jesús murió. Es decir, tienen la buena noticia, pero deciden creer la mala noticia. ¿De qué venían hablando? Venían hablando de la mala noticia. Ahora pregunto, ¿no nos pasa a nosotros lo mismo? Yo me sentí muy identificado con ellos. Porque sabiendo que Cristo ya resucitó, sabiendo que tenemos las buenas y nuevas, yo sé que mañana vas a volver a hablar las malas noticias. En vez de escuchar y creer las buenas noticias, vas a comenzar a consumir las malas noticias. Y es como que la Semana Santa es como que es solamente una semana donde podemos recordar lo que Jesús hizo por nosotros y que Jesús resucitó y tuvo la victoria en la muerte y nos dio vida eterna, gloria a Dios. Pero mañana, ¿cómo empezamos el día? En el primer día del comienzo del día, tuviste un problema. De pronto se te olvidan las buenas noticias y comenzamos a consumir las malas noticias. Y hay un problema cuando el dolor o la tristeza se apodera de tus conversaciones. Es un problema cuando las malas noticias se apoderan, predominan en tus conversaciones, en tu hablar. Hay un poder destructivo cuando el dolor o la tristeza es la que predomina sobre todo lo que piensas y hablas una y otra vez. De hecho, ellos estaban dispuestos a hablar mucho más del ayer y Jesús se acerca y les dice: ¿de qué están hablando?
Los discípulos estaban hablando del pasado, de lo que pasó ayer. Y Jesús te pregunta hoy, ¿de qué estás hablando? ¿Qué conversación estás haciendo? Y no es porque Jesús no supiera de lo que ellos venían hablando. Jesús sabe todo. Sino porque Jesús no le interesa hablar de lo que pasó ayer, amada iglesia. Jesús está muy emocionado de lo que puede pasar mañana. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no se proyecta en el pasado. Jesús se proyecta en el mañana. Jesús no mira tu pasado. Jesús no mira tus pecados del pasado. Jesús mira lo que podés llegar a hacer en las manos del alfarero el mañana. Ahora, en vez de dedicarte a describir los problemas que tú ves constantemente, continuamente, en vez de dedicarte a hablar de tus problemas una y otra vez, también hay un poder tremendo cuando en tu boca comienza a hablar palabras de vida sobre cosas que nunca te habías imaginado. Nuestra mente sin Cristo siempre estará limitado a lo que nosotros podemos o somos capaces. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, cuando entendemos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, podemos atrevernos a creer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Cuántos dicen amén? En esta semana fui a visitar a un amigo que lo conocí hace poco en la escuela Manantial, y nuestras conversaciones eran de lo que Dios estaba haciendo con nuestras vidas y de lo que estaba por hacer, los proyectos que Dios tenía preparados, los sueños que teníamos, y estábamos conversando, hablando sobre los sueños de Dios. Hablamos de la visión de Dios, los proyectos de Dios, aún en medio de la crisis en Argentina. Y fue tan agradable y edificante que la conversación que estuvimos hablando pareciera que no estuviéramos conscientes de la crisis actual en Argentina. Y pasó la hora, pero rapidísimo. No sabíamos si estábamos en Argentina. En medio de la crisis hablamos, sí, el Señor me habló esto, el Señor dijo esto. ¿Viste lo que dice en el versículo tal? Ay, Dios tiene grandes cosas sin haber todavía tenido nada en mis manos en el presente. Hablábamos de lo que Dios iba a hacer el de mañana para con nosotros. ¿No te gusta lo que estás viviendo? ¿No te gusta lo que estás atravesando hoy? Cambia tu manera de hablar. Cambia tu manera de pensar. Cambia tus conversaciones. Porque hay un poder en la palabra. ¿De qué estás hablando hoy? Jesús le dice, ¿qué están hablando? ¿Qué conversaciones están haciendo ustedes? Es más, Jesús dice una vez, dijo, no es lo que entra en la boca, no es lo que contamina lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca contamina. Es decir, son aquellas cosas que hablamos que contaminan nuestro cuerpo. Son aquellas cosas que salen en nuestra boca lo que contamina, no lo que entra por la boca. Decime si no te ha pasado que te estabas intoxicando con tus propias palabras, ¿sí o no? Ay, ¿por qué soy tan fea? ¿Por qué soy tan gorda? Ay, ¿por qué soy así? Ay, ¿por qué lo otro? Yo no sé hacer nada. Soy un fracasado, soy loser. Te intoxicas. Yo no puedo superar esto.
Yo soy un esclavo, dice. No soy digno. Agarrar un problema y hablarlo tanto que cuando terminas estás cansado, desanimado, desalentado. Y peor, porque lo llevas a casa y sigues hablando de lo mismo frente a tus hijos, frente a toda tu familia. No solamente te intoxica a ti, sino que intoxicas a tu entorno, a tu alrededor. ¿De qué están hablando hoy? Jesús dice, están hablando de ayer y yo quiero que hablemos de mañana. La resurrección. Mientras los discípulos hablaban de que Jesús murió, Jesús quiere hablar. ¡Ey! Estoy aquí. He resucitado. Revisa lo que hablas. Ahora dice en el versículo 27, luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. ¿Estás desanimado? ¿Estás triste? Empezá a leer la Biblia. Porque para que Jesús pudiera sacar el desánimo en ellos, Jesús tuvo que hacerles recordar la ley de Moisés y los profetas que hablaban acerca del Mesías. Hay una razón de por qué estás desanimado. Porque no estás escuchando la voz de Dios. No estás teniendo tu tiempo de lectura. No estás leyendo la Biblia. No estás meditando la palabra de Dios. No estás teniendo tiempo de oración. Por lo tanto, estás desanimado. No tenés rumbo. Sí, querés hacer esto, pero no encontrás un camino. Y no importa si tú tienes la capacidad, tú tienes, no sé, el talento, pero si no tienes a Jesús en tu eje principal, aunque tengas todo pensado, nada se logra hacer conforme a la voluntad de Dios. Así que si estás desanimado, di al que está al lado, si estás desanimado, no le preguntes, si estás desanimado, lee la Biblia. Lee la Biblia, cabezón. Hay que leer la Biblia. Claro, porque venían de escucharse del uno con el otro demasiado tiempo. Porque no solamente necesitas revisar lo que hablas, sino también necesitas revisar lo que escuchas. Y como uno al otro se venían intoxicando uno con el otro, era imposible salir de ese desánimo. Era imposible salir de esa tristeza. Hay matrimonios que lo único que conversan es la tristeza, el de ayer. Ah, sí, vos porque hace 5 años atrás no me regalaste una rosa en mi cumpleaños. Ay, porque hace 10 años atrás vos no te acordaste del aniversario. Ay, porque ayer no lavaste los platos. Ay, porque hace 3 años atrás me dijiste esto, que soy gorda, no sé qué cosa, y hiciste esto, te fuiste con otra mujer. ¡Pará! ¿No te das cuenta que estás intoxicándote, estás intoxicando a tu entorno? Deja de hablar, deja de pensar el de ayer, comenzá a proyectar el de mañana. ¡Aleluya! El problema es que lo único que hacen es escuchar sus propias palabras. Y a veces necesitamos una segunda opinión de los problemas que vives repitiendo una y otra vez. Cuando uno solamente se encierra, ¿sí?, se enfoca en sí mismo, nunca va a poder salir del desánimo o de la tristeza o del problema. ¿Cuál es la segunda opinión? Digan conmigo, la palabra de Dios.
Obviamente tiene que ser la primera, pero cuando tú estás muy enfocado en tus palabras, obviamente eso muestra que tu prioridad es tu palabra, tenés que entender que hay una segunda opinión. A ver, ¿qué dice? Bueno, yo pienso así, pero ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice Jesús? Amén. Ahora el problema también es que todo lo que escuchamos, escuchen bien, todo lo que escuchamos afecta lo que vemos. Todo lo que entra por tus oídos afecta lo que ves. Por ejemplo, en tus labios decís, ay, mi esposa no me cocina, me trata mal, no sé qué cosa. Y cuando vos te hablás y te escuchás, comenzás a ver a tu mujer de una manera errónea. O viceversa. Me parece que mi esposo me está siendo infiel. Últimamente está más tiempo afuera que adentro. No sé qué le pasa, pero le mando mensaje, ¿dónde estás, amor? Y no me contesta enseguida. Y uno comienza a ver al marido como infiel. Quizás está siendo infiel, yo qué sé. Quizás. Pero cuando uno comienza a ver así, comienza a escucharse así, comienza a tener otra perspectiva. Me acuerdo que un amigo mío me decía, Johan, ¿viste? Allá hay un restaurante muy rico donde hacen nachos, ¿no? Comida mexicana muy rico. Uy, no sabes, el queso derretido ahí adentro, palta. Y wow, cuando uno escucha hablar dice, se te cae, ¿no? ¿No? Entonces cuando uno comienza a imaginar, uy, debe ser rico ahí. Y cuando fui no era lo que había esperado. Pero me convenció lo que él hablaba. Y me dejé convencer de lo que escuchaba. Un hombre se acercó a un sabio y le dijo, tengo dentro mío como 2 perros. Yo sé que la conocen, pero bueno, no importa. En vez de lobos voy a usar perros. 2 perros, uno de ellos me dice que constantemente que todo me va a ir mal. Y el otro de ellos siempre me dice que todavía hay mejores cosas por venir. Y este hombre le dice al sabio, lo que no sé es cuál de estos 2 perros va a ganar dentro de mí. Y el sabio le contesta, yo sí sé, es el que más alimentas. La conocen todos, ¿no? La Biblia dice que nuestra fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuidado lo que sale de tu boca, cuidado lo que entra en tus oídos. La fe viene por el oír. Si no escuchas la palabra de Dios, si no oyes la palabra de Dios, no oyes la voz de Dios, estarás alimentando a cosas malas en tu vida. Porque lo que sea que estés escuchando es lo que va a determinar lo que tus ojos ven. Y si no revisas lo que hablas o lo que escuchas, nunca vas a poder salir del desánimo que estás ahora. Y a mí me da mucho aliento porque la resurrección, no sé, para ustedes no sé, pero para mí la resurrección no es solamente que podamos hablar del mañana, sino que es imposible hablar con un Dios que está muerto. ¿Sí o no? Si yo no creo en la resurrección, tampoco voy a creer a un Dios vivo. Pero como creo en la resurrección, sé que tenemos un Dios
vivo y poderoso que hoy y ahora está actuando en nuestras vidas cuando le permitimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Si no crees en la resurrección de Jesús, está bien, te entiendo del desánimo que estás atravesando. Pero si tú dices, yo creo en la resurrección, festejamos y celebramos la resurrección de Cristo, a mí no me entra que todavía sigas en el desánimo. Solamente me dice una cosa: o estás creyendo o no estás creyendo. O llevas una relación con Jesús o no llevas una relación con Jesús. Una de las dos. Y lo que Jesús viene para reafirmar es que sus palabras para ti hoy son nuevas y son vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice que ellos no pudieron reconocer a Jesús. Estando delante de sus narices Jesús, no lo pudieron reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tus ojos lo único que puede ver es tristeza, desánimo, no hay manera de que puedas ver a Dios en medio de ella. Versículo 30. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó pan y dio gracias y lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Cuando dejaron de ver el dolor, cuando dejaron de ver la muerte, cuando dejaron de ver el desánimo y escucharon las palabras de Jesús, pudieron ver lo que estaba delante de ellos. ¿A qué estás hablando? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que ves? Ahora quiero hacer un experimento. Un experimento. ñaca, 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 ñaca. Quiero mostrar un video. A ver cuántos de ustedes realmente tienen la capacidad de enfoque. De algo y tener resultados correctos, ¿no? De lo que ustedes van a ver. Así que no sé si ahí atrás me están preparando el video. Y para eso necesito gente enfocada. A ver, levante la mano, gente enfocada. ¿Tampoco son? Con razón. Gente enfocada, levante la mano. Aquel que está dormido, sacuda. Me voy a enfocar ahora, sí. Me perdí toda la prédica, pero ahora sí. ¿Están listos? Bueno, tengo un video. Les voy a pedir eso. Un video que sale un grupo de jóvenes con colores de remera. Y lo único que quiero y les pido que se enfoquen en estas dos jovencitas que vamos a ver de la remera verde, que van a saltar una soga y me van a contar cuántos saltos hicieron. ¿Ok? La verde. Play, por favor. La de verde, ¿sí? Ahí está, ¿no? ¿Cuántos saltos? ¿Cuántos saltaron? Todavía no, ¿eh? Esto es la introducción. Todavía no, ¿eh? Bueno, más o menos se trata de esto, ¿no? Pero quiero que cuenten, enfóquense. Pero bien, ¿eh? ¿Cuántos saltos? Ahora. ¿Es solo eso? Bueno, hasta ahí, otra vez. Están contando, ¿no? Listo, gracias, un aplauso. Bueno, pregunto, ¿cuántos saltos hicieron? En total. 81. 32. 33. Levante la mano, 32. 33. ¿Y el resto qué es?
34. 31. Bueno, pero ahora quiero preguntarles, ¿cuántos vieron a la gallina de atrás? Levanten la mano, ¿cuántos vieron a la gallina de atrás? ¿Vieron la gallina de atrás? Otra vez vamos a mostrar, a ver. Desde la escena 2. Bien, gracias. Un aplauso. Esto se llama atención selectiva. Básicamente, este experimento muestra que solamente ves aquello a lo que te enfocas. Estás tan enfocado en una sola cosa que no puedes ver otras cosas. Y todo lo que te enfocas, eso se agranda. Este experimento evidencia que somos ciegos a aquellas cosas que no están en nuestro centro de atención. Casi cayeron todos, ¿no? Mi pregunta es, en medio del dolor, en medio del desánimo, ¿en qué estás enfocado? ¿Cuántas otras cosas lindas que Dios está haciendo en tu alrededor y te estás perdiendo? Y todos esos procesos que dijiste que Dios no estuvo ahí, que no estuvo presente, que no me ayudó, es porque estabas más enfocado en lo incorrecto, es decir, en tus problemas, que no pudiste ver a Dios en medio de ese proceso. Y todo lo que te enfocas, eso se va agrandando. Ahora, cuando aprendes a enfocarte en Jesús, no podés parar de verlo. ¿Vieron que cuando una vez les dije, ¿vieron a la gallina? Y cuando ustedes ahora ven la segunda vez, ¿ven a la gallina, sí o no? Y otro día lo van a ver, lo van a seguir viendo, sí o no. Aunque cuenten cuánto salto hizo, van a ver pasar a la gallina, ¿sí o no? Cuando uno aprende a enfocarse a Jesús, no puedes dejar de verlo. Ahora, cuando veas otra vez este video, cuantas veces quieras, vas a ver a la gallina. Porque no se puede dejar de ver lo que alguna vez se vio. Y de la misma manera no puedes dejar de ver a Jesús. Y una vez que lo viste en medio de tu dolor, no puedes parar de verlo. Y todo se agranda. De lo que una cosa comenzaste a ver, todo se va agrandando. Les pido a Diana, versículo 32, dice, los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? La resurrección de Cristo nos tiene que arder el corazón. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios nos tiene que arder el corazón. Si no estás ardiendo el corazón, hay algo que está pasando.
no estás pudiendo escuchar bien. Quizás en tus conversaciones, en tu hablar hay un problema. Y como consecuencia lo que ves también estás viendo mal. Por eso no solamente necesitas revisar lo que hablas, sino también lo que escuchas para determinar lo que vas a ver. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde te estás enfocándote? ¿En el trabajo? ¿En el estudio? ¿En la vida? ¿En qué? ¿Qué es lo que te desenfoca de Cristo? Porque al final terminarás viendo lo que tú te enfoques y lo que tú decides enfocar. Y esta palabra te tiene que cambiar hoy tu vida. Porque no creo que nadie quiera el mal de uno mismo, ¿sí o no? Yo no creo que nadie quiere ser intoxicado, y menos intoxicar a otro. Así que tómate un tiempo para pensar y meditar. ¿Qué quieres con tu vida? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llevar tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu vida? Cristo resucitó. Jesús ha resucitado. Que esto no sea solamente un evento de celebración de una vez por año, una semana. Porque cuando tú entiendes y se te cae la ficha de que Cristo resucitó, todo lo que veas va a estar vivo, aunque estés en medio de la muerte. Si tu matrimonio está muerto, si tu matrimonio está en la oscuridad, pero cuando entiendes la resurrección de Cristo, lo que vas a ver es vida y esperanza. Cuando parecías que no tienes esperanza, cuando parecía que todo se esfumó, pero cuando entiendes la resurrección de Cristo, vas a decir: no, todavía hay esperanza. ¿De qué te alimentas? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo voy a leer en otra versión. Dice: pongamos toda nuestra atención. Pongamos toda nuestra atención, todo nuestro enfoque en Jesús. Pues Él viene nuestra confianza, de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Les dije, cuando uno se enfoca en algo, eso se va agrandando, ¿sí o no? Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz porque sabía, miren, Jesús también no vio como la cruz como el final, sino que vio después de la cruz la gloria de Dios. Después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que después del viernes, después de ayer y después de hoy, todas las palabras que hemos consumido, alimento espiritual, que desde hoy en adelante cambies tu manera de hablar, cambies tu manera de pensar, cambies tu manera de escuchar, cambies tu manera de ver. ¿Cuántos dicen amén? Deja de hablar del pasado. Comienza a hablar del mañana. Cuando mires a tu esposo, deja de hablar y repetir continuamente del pasado. Comienza a declarar el mañana. Mi esposo va a ser un hombre de Dios. Mi esposa va a ser una mujer de Dios. Mis hijos
aunque están en cualquiera, yo declaro y oro y velo por ellos para que, Señor, tú los bendices sobre tu vida. Así como Jesús dijo, Jesús no puso su mirada en el sufrimiento del presente, sino lo que iba a traer después de este sufrimiento, el gozo. Y ahora se está sentado en el trono, en la diestra del trono de Dios.